Quería agradeceros el acto este, porque realmente básicamente sirve para reforzar la memoria. Yo no es que me hubiera olvidado de algo y lo he tenido que recordar ahora, pero sí ha dejado grabado en la memoria una serie de hechos incontestables que le llevamos a cuestas toda la vida. O sea, es una cosa que no pasará de... Y entonces, bueno, al ver la película, pues bueno, y luego está la cárcel ahí, la auténtica y tan cerca. No sé si habéis fijado que la reconstrucción que hizo Félix Murcia, el decorador que fue Premio Nacional de Decoración del Ministerio de Cultura, la reconstrucción de la cárcel que se hizo dentro de una iglesia, una antigua iglesia, un colegio, el colegio de los Escolapios de Tolosa. Allí se reconstruyeron todas las galerías, todas las celdas, los patios, todo la cárcel de Segovia entonces. Y la verdad es que lo hizo muy bien. Ahora que he podido comprobar, aparte de mi memoria, que la he refrescado con la película, al andar hoy por aquí, veo que hizo un muy buen trabajo, que hizo creíble la película, la narración. Y luego, básicamente, pues lo que he dicho antes, que este tipo de actos es fundamental para que no se pierda memoria, para que no haya tergiversaciones ni desvíos en el relato. Y bueno, apoyarle un poco a mi compañero Chepe, como él. Yo también estuve militando en ETA político-militar muchos años, y como Pachi Bisquer, pues son lazos que se crean para toda la vida, porque estas cosas unen más que una boda. Y la cuestión es la siguiente, que de hecho la organización político-militar, aunque tuvo el fallo del paso de la frontera, sí consiguió, como tal organización, pasar a Francia a los 3 que se habían escondido en el chalet. Es decir, que no se fueron solos, ni los llevaron a la sillita de la reina, sino que realmente la organización siguió trabajando y sacando a gente que no eran militantes de nuestros, y por respeto y por todo. En todo caso, además, como expreso de la cárcel y participante en la fuga, agradecer también a los militantes de otras organizaciones que estaban en la cárcel entonces, que aunque no participaran directamente en los trabajos de fabricación del túnel y de organizar la salida y de planificarlo, pues realmente les agradezco, porque contamos realmente con su colaboración, su discreción y su ánimo. No quería decir algo, ahora que he visto la película otra vez después de años, que la historia está muy bien contada por Imanol Uribe, y que en muchas ocasiones muchos críticos, comentaristas o historiadores calificaban la película de casi documental, como está tan ceñida a lo que pasó. Es decir, lo que se cuenta ahí es muy real, son sacados de testimonios directos de los que estuvimos allí y construido la narración posterior en base a esos testimonios. Entonces, que sepáis que la sensación que he tenido ahora al verla es que realmente estaba allí otra vez de vuelta en la historia, porque está muy real el tema. Sí, nada, era por romper un poco el hielo y bueno, primero agradeceros la presencia de los 3 y agradeceros que nos permitáis el lujo de vivir de tan cerca vuestra vida, que yo creo que nos ha arreglado un poco la vida a los que somos más jóvenes. Yo creo que este país no sería lo mismo sin la militancia de todos en cualquier lugar y en cualquier terreno. Entonces es muy emocionante volver a ver la película. Yo hacía muchísimo que no la veía. Yo tenía 7 años cuando los hechos y vivía aquí al lado, a 500 metros, y os puedo asegurar que es importante que pongáis los matices con toda la tranquilidad del mundo, porque aquí en Segovia, en Castilla, esos matices nunca nadie los ha contado. Ni siquiera yo creo que Santi ha tenido, en todo el trabajo que lleva haciendo, o Juan Carlos, en este tema nunca se nos ha explicado bien lo que ocurrió. Ni siquiera la película se nos ha explicado bien. La hemos visto en la 2 o en la 1, pero no tenemos realmente ni idea de lo que supusieron aquellos años y de lo que suponía
vuestra lucha, vuestra militancia y vuestras acciones que tenían entonces dentro del contexto real. Entonces, bueno, nada más era eso. Y no sé si sois conscientes después de los años de la importancia que ha tenido en la transición y en la actualidad vuestra militancia, vuestra ideología y vuestras acciones. Importancia para mejorar el mundo, la sociedad en la que estamos, ¿no? No hubiese sido las cosas iguales, yo creo. Bueno, gracias. Lo primero, yo quería preguntaros, porque me han sorprendido muchas cosas de la película, pero la que más es que verdaderamente los policías, los guardianes, parecen bastante razonables y simpáticos. Y yo esperaba otra actitud, entonces no sé si esto es realmente el recuerdo que tenéis o si dista más de la realidad, porque las cosas que yo he podido leer de la cárcel de Segovia eran bastante peores. Bueno, hoy he tenido oportunidad de recibir o recoger algunos comentarios de cuando en la cárcel el objetivo redentor eran las mujeres, y bueno, las vivencias de según qué colectivo son distintas. En principio sí se nos, no criticar, pero comentar que no dibujábamos una cárcel muy maniquea con funcionarios muy malos y con presos muy buenos, porque ya lo hablamos eso cuando hicimos la película. Pensamos que haber hecho una cosa muy maniquea con funcionarios pegando a la gente o torturando o haciendo cosas que hubiera quitado credibilidad. Y de hecho hubo secuencias pues como para dotar de normalidad a las relaciones, pues como la secuencia de la boda, que fue real. Y en general el trato, yo creo, tengo que decir, que no sé si había aquí algún funcionario o conocéis algún funcionario de aquella época, que eran gente joven, la mayoría eran estudiantes de Derecho, pero no tenían una actitud pues fascista o agresiva, o esto, simplemente teníamos un trato humano, no sé cómo llamarle, humanitario. De hecho, al director de la cárcel, cuando la FUA le tenía el mote, pues trataba de aplicar políticas un poco humanitarias, le llamábamos el aperturas, porque quería ponerse un poco con la moda de la apertura, que creo que fue además Arias Navarro el espíritu del 12 de febrero. El 12 de febrero. Y bueno, había personajes como el doctor Gaona, que era segoviano de un hospital de aquí, no sé si está por aquí, si vive o no, pero que se portó con nosotros muy bien. Y de hecho, bueno, estuvo por San Sebastián, le hicimos una entrevista en el diario Game, donde trabajaba yo entonces, y teníamos muy buena relación con él, pues sabíamos apreciar quién era un funcionario profesional que trataba de pagarse sus estudios o de pasar desapercibido a gente que se empeña en reprimir. No queríamos dejar esa sensación, porque pensamos que devaluábamos, y si hacíamos una cosa muy maniquea con policías muy malos y con funcionarios peores, pues que no iba a ser tan creíble. Yo creo que esa que te has dado cuenta hábilmente, que no son tan fascistas los funcionarios y toda esta gente, que le daría más credibilidad al tema, porque el tema es que fue así. Entonces, todo lo que no sea así es quitarle fuerza a la narración. Así que, si alguno le conoce al doctor Gaona, le saludéis. Sí, no solamente a nivel dijéramos, de la administración carcelaria, sino que Segovia tenía un funcionamiento, ya había pasado por cárceles anteriores, por la cárcel de Vitoria, por Basauri, por Carabanchel. Segovia era la cuarta cárcel que conocía, y dijéramos que había una armonía tanto con la administración de la cárcel como entre los compañeros que estábamos también allá, pues mucho más modélica, dijéramos, ¿no? Nos llevábamos muy bien, había una comuna. No era en muchas cárceles que existiera una comuna, sino que dijéramos que cada sigla política de alguna forma se agrupaba y se reunían así. Sin embargo, en
En Segovia mantuvimos siempre una comuna, ¿no? Todo lo que entraba, todo se repartía entre todos, y había militantes desde históricos, militantes del Partido Comunista, militantes de ETA Sexta, militantes de ETA, militantes catalanes, había militantes del FRAP, o sea, todo tipo de militancias, y era dijéramos, una relación muy buena entre los internos, ¿no? Sí. De hecho, la primera fuga de Segovia se organiza conjuntamente entre, dijéramos, la parte ETA, en torno a lo que se llama la Quinta Asamblea y la Sexta Asamblea. Y dentro de lo que era la Sexta Asamblea, pues había también dos tendencias. Había una tendencia que eran los que tú llamas troscos, y había otras tendencias que eran los que llamaban minos, o como se quiera decir. Era así la realidad. Pero había buena armonía entre todos. Y la primera fuga de Segovia se organiza entre los llamados que tú llamas troscos y el resto de ETA, dijéramos. Entre esas dos organizaciones. La segunda no. La segunda fuga es exclusiva, dijéramos, fundamentalmente, sobre todo, toda la parte primera de la organización ETA político-militar. Ahí estoy de acuerdo. Pero hay que reconocer las cosas como son. Y en cuanto a la relación, la armonía entre los dos, ya te digo, se mantenía siempre una comuna, no hubo ningún problemas de entendimiento entre unos grupos y otros. Todo lo contrario, la armonía era muy buena. Y eso hay que recalcarlo, y que no funcionaban así todas las cárceles. Y esa buena relación hay que subrayarla. Tenía repercusiones. Eso también es historia y es memoria internacional, la buena armonía. Recuerdo que uno de los efectos que tenía era la recogida de ayudas, de dinero y ropa, y una cosa que a mí me ilusionó mucho, que fue que nos llegó un dinero que había recolectado la Lincoln Brigade de Estados Unidos, que estuvo con los republicanos, y nos mandaron un puñado de dólares que a mí me llenaron de ilusión, el que esa gente estuviera atenta a ese tipo de cuestiones. Sí, muy interesante lo que dice de la Brigada Lincoln. Precisamente Pepe Benito era un militante del PC que estuvo durante un tiempo también aquí en Segovia, y a él, a su familia, le enviaron la Brigada Lincoln con una carta con un dinero. Y me interesa mucho lo que decía Pachi, lo que comentabas, de la buena armonía, de la buena coordinación entre las distintas organizaciones, vascos, catalanes, sí. Y entre los catalanes había comunistas, había anarquistas, y luego pues el PC tradicional, y las reuniones, la coordinación que había entre las distintas organizaciones para las huelgas de hambre, que a lo largo de la historia del franquismo pues había habido unas pocas en los años 40 y 50. Aquí en Segovia hubo una en el año 49, que lo tenemos reflejado ahí en el memorial. Pero luego en las cárceles del tardofranquismo las huelgas de hambre son casi, digamos, pues, casi continuas, ¿no? Se organizan periódicamente, y la militancia y la discusión, el debate político que había dentro de las cárceles en cada organización luego se hacía en coordinación entre las distintas organizaciones para coordinarse para esas huelgas de hambre, para esa lucha, porque en la cárcel todos los días es un escenario de lucha contra la dictadura, ¿no? Y en eso participáis absolutamente todos los presos de las distintas ideologías políticas y de las distintas organizaciones. Y respecto a lo que comentabas del tema de las fotos, a mí me encantaría, y nosotros, Foro por la Memoria de Segovia, estamos deseando de tener fotos de distintas organizaciones, porque lo que nosotros queremos reflejar ahí en el memorial, en las 9 celdas que tenemos, y esperamos poder ampliar, es la representación de la pluralidad que había dentro del antifranquismo. Y por eso tenemos fotos de anarquistas, de socialistas, de comunistas, de republicanos. Y bueno, si hay otras organizaciones que no se ven reflejadas, nosotros muy agradecidos de que nos lleguen las fotos y las pongamos. Igual que pues ha traído Pili pues un poncho. Tenemos en el memorial solo una foto de un poncho un poquito soso, que es solo rojo, que habían hecho pues los comunistas, y hoy ha traído uno pues muy bonito con los colores de la Icurriña. Bueno, pues si lo hubiéramos tenido antes, obviamente lo hubiéramos puesto bueno, en el panel. Perdona que te interrumpa, lo de la Operación Poncho proviene de que decidimos, con perdón, los PEMES, que como hablábamos mucho en reuniones sobre las cosas que hacíamos, para que no se nos fuera la lengua o se escapara a alguien algo, se decidió rebautizar el proyecto como Operación Poncho, porque hacíamos ponchos. Y entonces, pues si alguno decía, oye, ¿el poncho cómo? Pues, o se podía preguntar a uno, ¿qué tal lo del poncho? Pues no había riesgo de que dijeran cómo va el túnel o una cosa de estas. Y creo que Pilar ha traído un poncho que hacían allí
Se solían regalar a los que colaboraban o contribuían, o familiares directos que contribuían con mucho más que con dinero. En otras cárceles se hacían mantones. Aquí eran más exquisitos y hicieron ponchos. Pero en otras ponchos, bolsos, bufandas, sí, de todo. Gorros y todo esto. Sí, gorros, bufandas. Se hacía de todo. Gracias. Yo quiero que me contéis un poco, por lo que estoy viendo, o sea, realmente la gente de la fuga de aquí de Segovia, no todos fueron de ETA, ¿no? No, no. O sea, No. es que eso no queda ahí como muy claro. Y otra cosa que me gustaría preguntaros es, ¿en qué año se hizo la película? Porque soy una ignorante, no me doy... Hace no sé. 50 años. Y es que fue arriesgadísimo, ¿no? O sea, a mí me parece Bueno, que en aquellos tiempos el hacer esta película, lanzarse Manolo Uribe a... Pedimos la... No he podido avisar al jefe de producción que tuvo hace poco un ictus y está en silla de ruedas y no ha podido venir. ¿Andrés Santana? No. Miguel Ángel Bermejo, que empezó con los trámites de pedir permisos a las autoridades, porque en aquella época, ahora supongo que también, para hacer películas o usar armas en uso en el cine, con uniformes o vehículos o algo, había que pedir permiso a la Guardia Civil o a la policía o, vamos, al Ministerio de Gobernación. Y nosotros pedimos el permiso para que nos dejaran uniformes y armamento en uso y Land Rovers y cosas de estas el 23F. Así que bromeamos un poco hasta que se nos pasó el susto que Tejero, si le llega a salir bien, lo primero que se encuentra en el despacho de la Dirección General de la Guardia Civil es nuestro teléfono y nuestras señas. Creo que la película se estrenó en el Festival de San Sebastián en septiembre del 81. Con referencia a lo que comentabas... Que fue lanzado, ¿no? La cosa. No te he oído, perdona. Que fue lanzado la cosa, ¿no? Porque en el 81, en un festival, poner ya este tipo de película... Bueno, o sea, como muy atrevido. Había a favor, aparte que era un buen producto y un director o un festival, si ve una película que puede funcionar, la coge, que se había publicado el libro ya, que había tenido mucho éxito también, con perdón, se presentó en la Feria del Libro Vasco y fue el libro más vendido. Y entonces, bueno, yo hice el guión a partir del libro que había escrito y de mis vivencias personales. Y el tema es que se presentó precisamente porque estaba muy viva la vivencia del público. Tenía todo muy cercana la radio, oyendo cómo nos detenían y cómo iban las cosas, y la película tenía ya un marketing de mucho cuidado. O sea, que decir que atrevimiento no le voy a quitar a Imanol Uribe ninguna. Ya había hecho él antes el proceso de Burgos, un documental con entrevistas a los militantes juzgados, y aquí pues se encontró con un caramelo dulce, que era que tenía ya el guión con testimonios reales, vivencias. Pues la película está, el guión, el relato está construido en base a lo que me iban contando cada uno de los que habían estado conmigo. Yo ya sabía lo que había pasado, pero oírlo y transcribirlo es lo que ayudó a hacer ya lo he comentado, no sé si me han entrevistado o estoy ya soñando, que me inspiré básicamente en dos modalidades de relato de la fuga. Una fue la película de Gilo Pontecorvo, La batalla de Argel, que también era como muy documental, parecía que estaba rodada allí con la cámara, con los activistas argelinos en eso, lo que le daba credibilidad. Está todo muy bien reconstruido. Y cuando después de cogernos, hubo un inspector de prisiones, estaba yo ya entonces en Puerto de Santa María, que vino supongo que a exhibirse, a explicarme, a contarme la fuga, con todo lo que había recogido él en todos los interrogatorios que había hecho a todos los presos. Y también tenía un relato construido en base a testimonios directos, personales, que
que todos pegados uno detrás de otro, pues hacían un relato. Y me gustó el relato que hizo el funcionario aquel, y dije, pues yo voy a hacer igual, voy a copiarle el estilo y voy a narrar un poco todo, a pesar de que cada testimonio que me daban los que habían vivido aquello, yo lo había vivido en directo o muy indirectamente. O sea que el tema que sí hubo, no voy a quitar ningún mérito a nadie en cuanto a atrevimiento, porque había que salir allí a la rueda de prensa y esperar ahí a la puerta que entrara la Guardia Civil. Y bueno, fue bien. Bueno, estaba Rebordinos entonces no, Rebordinos no estaba. Rebordinos. Estaba Diego Galán tampoco. No, tampoco. Anterior a Diego Galán. Anterior a Diego Galán, que era Es igual. Nira Gortari. Dos anteriores a Diego Galán. Sí. Y Déjame que responda a la primera pregunta que decías. De la fuga, de los 29 presos que salieron, 12 eran de ETA político-militar, 5 de ETA militar, 5 de ETA sexta LCR, 1 minoritario, es decir, de los minoritarios de los trotskos, 1 de ETA quinta, que no se había posicionado en la cárcel ni con ETA político-militar ni con ETA militar, y también salieron los 5 catalanes. 2 eran del MIL, que es el que ahí muere Oriol, 1 del PCI Internacional, y los otros 2 es que no me acuerdo el nombre, cómo era la organización. FNC, Front d'Alliberament Catalán. eso es. ¿Alguna pregunta? Aquí delante tienes una persona. Hola, buenas noches. Felicitarles por la película, no hace falta que lo haga yo. No te digo. Felicitarles por la película, pero que no hace falta que lo haga yo porque hoy en día hay muchas fórmulas y está muy bien calificada en cualquier sitio que se mire. O sea que artísticamente nada que objetar, sino todo lo contrario. Perdón, Sí, perdón un segundo. En San Sebastián tuvo un premio de la crítica internacional y recuerdo que en el diploma que nos dieron ponía que era que nos habían dado el premio por nuestra fidelidad a la hora de contar hechos políticos reales de recientes. O sea que valoraron un poco la parte documental o de actualidad del tema. Bien, no obstante quiero comentar esto porque yo conozco perfectamente, porque soy funcionario de prisiones, lo fui en su día, conocí perfectamente a los compañeros que estaban entonces cuando la fuga, y una cosa que les sorprendió a todos ellos, bueno, les digo más o menos el perfil. Yo era historiador, como lo sigo siendo. Cuando yo entré en los años 80, estábamos en la crisis del petróleo, entonces todos los que entramos como funcionarios en esa época eran casi todos psicólogos, licenciados en geografía e historia, como en mi caso, o diferentes, o de derecho fundamentalmente, porque aquí en Segovia eran 2 de las posibilidades. Yo de hecho me hice funcionario porque conocía a muchos compañeros que estando de funcionarios, sin embargo, estaban haciendo derecho, ¿vale? Luego muchos lo han ejercido en diferentes formas. Entonces el perfil general, porque los conocí, de los funcionarios cuando la fuga era fundamentalmente chicos del medio rural que la única posibilidad que tenían de formarse en aquella época era el seminario. Muchos de ellos estaban casi a punto de ser sacerdotes, es decir, de una gran formación, sobre todo en letras y especialmente en griego y en latín. Entonces, una conversación que yo tuve con uno de ellos, fundamentalmente el que está en la primera galería, que es en la que realmente estaban los presos que se fugan, se libró ese día porque su mujer se puso de parto. Esto lo digo como anécdota. Entonces se marchó esa misma mañana, antes de la fuga. Con ellos, fundamentalmente, lo que sí que me sorprendió mucho, porque yo hablaba mucho con ellos, quizá por mi tendencia, porque yo era historiador, el hecho de que si había habido tantos indicios de intento de fuga y tal, ¿por qué? Y eso, ¿por qué no se les había trasladado a todos los presos en aquel momento? Y ellos casi todos, sobre todo 2 o 3 con los que yo era más afín, digamos, más antifascista, más progresista, digamos, me decían que ellos creían que realmente lo estaban dejando porque pensaban que les iban a atrapar posteriormente. No lo sé, pero lo que sí que es cierto es que entre ellos sorprendía mucho que habiendo tantos indicios de posible preparación de fuga por encontrar tierra en determinados lugares como los baños, etcétera, no se les trasladara a todos a Soria o a cualquier otra prisión que era lo habitual en aquel momento. Entonces simplemente comentar
comentar Sí, ese aspecto quería desde el punto de vista. comentarte Estamos en el lugar precisamente que era el cuerpo de guardia, porque aquí este edificio es lo que era el cuerpo de la Guardia Civil, que estaba entonces en el perímetro de la prisión. Y respecto al decorado y la construcción, yo atestigo, porque yo estuve muchos años aquí, luego después en mi vida hice muchas cosas, hice Bellas Artes y otras cosas, y luego me he dedicado toda mi vida a la enseñanza. Pero recuerdo con una cierta, no voy a decir tristeza, pero sí que no sea justo la forma de interpretarse cómo eran la mayoría de los funcionarios en aquel momento. Sí, vamos a ver, lo único que quiero hacer es felicitar porque me ha recordado, como hace 45 años, ver la película maravillosa, Chicho, Ángel Amigo, que consiguió hacer, recoge tan fiel todo lo que vivimos en aquellos momentos en Segovia y todo lo que vivimos, incluso los que participamos en ese operativo, que al cabo de 45 años pues me ha revuelto de nuevo pues justamente todas esas vivencias, Chicho. Vale, pues hay que agradecerte el gran trabajo que hiciste, que incluso me atrevería a decir, y además es un hecho, al menos para mí lo ha sido siempre. El operativo, desgraciadamente, lo bien que estaba hecho desde la cárcel y a pesar de, vamos a decir, pues el fracaso que fue en la Muga al final, generó una movilización increíble y fue una herramienta impresionante en el año 76 por la amnistía. Por la amnistía. Quiero decir que a pesar de que el propio operativo, evidentemente, 24 volvimos de nuevo a la cárcel, pero en las movilizaciones que se fueron dando, este operativo fue una herramienta importantísima para que se sumara todo el mundo en el conjunto del Estado en la lucha por la amnistía. Gracias, Chicho. Vale, pues gracias. Ya tenía un par de... ¿Alguien más? Gracias. Qué ricasco. Yo me llamaban allí en la... ¿Alguien más del público? Y así ya recogemos para ir cerrando. Señor, ¿Alguna última? Es vuestra última oportunidad. ¿No? Última oportunidad o la cárcel. Yo quería hacer una pregunta. Todos los que estaban, no sé si se me oye, todos los que tuvisteis que pasar por esos momentos, yo no estaba, pero bueno, que los tuvisteis que vivir, ¿todos erais simplemente por ideas políticas o había alguno también que era por motivos de sangre? Vamos a ponerlo así. ¿No? Que estuvieran allí porque participaban, porque si era simplemente por ideas políticas, pues lo que decimos, no es justo. Bueno, estábamos todos por ideas políticas y teníamos la mayoría a unas acciones armadas sin sangre, eso sí lo sé, y bueno, ideas políticas, todos entramos en la organización motivados por las ideas. Y lo que quería comentar antes, uno era para la historiadora esta que conocía a los funcionarios contrato, que tengo dos anécdotas en la memoria. Una es que después de la fuga nos trasladaron cuando íbamos para el puerto de Santa María, nos metieron en Carabanchel para dormir allí o pasar un tránsito en el viaje que hicimos. Y recuerdo que cuando bajábamos hay unas escaleras a un sótano que llevaba a las celdas de los condenados a muerte que estaban en Carabanchel. Nosotros no nos iban a matar, ya, pero eran las celdas de los condenados a muerte. Y entonces los funcionarios estaban allí, nos trataron bien, pero recuerdo que cuando estaba yo allí bajando las escaleras, el que iba detrás mío, el funcionario que iba detrás mío, me dijo, perdona, pero lamento mucho lo que os ha pasado, que cuentes con nuestra solidaridad, que no nos ha gustado nada cómo ha terminado la historia esta. Y era un funcionario de prisiones, o sea que en principio bueno, había un poco de todo, ¿no? en la gente.
Perdona, con lo que tú decías que si había o no había delitos de sangre, cuando eres militante de una organización, pues estás militando en una organización con unos objetivos y unos medios. Tú personalmente puede que no mates a nadie, pero un compañero tuyo pues puede haber matado a alguien en defensa o no en defensa porque consideran que tienen que matar a una persona por la razón que sea. Entonces, yo fui militante de ETA político-militar, entonces yo asumo todas las acciones que hizo la organización ETA Quinta y ETA político-militar y ETA Octava Asamblea. Yo todo eso como militante de esa organización lo asumo. Sean delitos de sangre o no sean delitos de sangre. Sí, bueno, el devenir de la acción armada te lleva a participar o no, directa o indirectamente, en delitos que acaban, bueno, en operaciones que terminan pues con alguna muerte o con de algún compañero tuyo o de alguien de fuera, que no tiene nada que ver con el tema. Y de hecho supongo que Chepe tiene igual, que ahora ha conocido a más de un compañero que ha muerto en enfrentamientos con la policía, y bueno, pues lo sientes igual o tan fuerte como cualquier otra muerte. Entonces, el tema es que a la narración de la fuga no quisimos incorporar elementos de enfrentamiento parciales en esto, ni destacar. Había algunos militantes que les habían pedido la pena de muerte, que estaban en Segovia entonces, como Andoni Arrezabalaga de Ondarroa, o no sé si estaba en aquellos tiempos, estuvo poco después. Sí, pero no estuvieron acusados de haber matado a ninguno, que yo sepa. O sea, las condenas no fueron por haber matado a nadie. Fueron condenados a muerte y luego conmutados la pena, pero no acusados directamente de haber matado a alguien. Eso no han sido así. Andoni Arrezabalaga lo conocimos en la cárcel de Segovia y no fue condenado por matar a una persona en concreto. Fue condenado a muerte y luego conmutada la pena de muerte. Yo recuerdo que vivía en Eibar entonces y yo mandé un telegrama pidiendo a Franco, precisamente, pidiendo la conmutación de la pena de muerte de Andoni Arrezabalaga. Pero no estaba condenado a muerte por haber matado a una persona concreta. Sarasqueta estuvo en Segovia. Sarasqueta también estuvo, ¿no? Se le acusaron de matar al primer guardia civil. O sea que había de todo. Según te tocaban las circunstancias. Tampoco es así, porque el primer guardia civil está demostrado que lo mató Xavi Echevarrieta, no Sarasqueta. O sea, Sarasqueta le condenaron también a pena de muerte, pero como eran los tribunales en aquella época, te condenan a pena de muerte porque sí, porque eran directamente fascistas, un tribunal militar. Pero no porque hubieran probado que esa persona hubiera ejecutado a alguien. Pruebas no había nunca. No, pero Andoni Arrezabalaga no estaba acusado por delitos de sangre. Y Sarasqueta tampoco, porque lo de Sarasqueta estaba asumido por Xavi Echevarrieta, que fue el primer militante de ETA muerto en enfrentamiento armado. Bueno, yo lo que recuerdo es que sí estuvo acusado por lo menos, no sé si llegó a juicio. Sí, pero de la pena de muerte han acusado a muchos más. De pena de muerte han acusado en el proceso de Burgos, había 9 penas de muerte. Y un muerto. O sea, y había un muerto, que era un Melitón Manzanas, pero había 9 penas de muerte en la mesa. Bueno, penas de muerte hubo desde que se sublevó Franco el 17 de julio en Melilla hasta el final de la dictadura. Hubo penas de muerte y hubo, de hecho, pues en las últimas ejecuciones en septiembre del 75. Como decíamos, 29 presos son los que se fugan de aquí, todos son presos políticos, porque en Segovia había presos políticos, salvo 1 o 2 que eran presos sociales, que hacían otras actividades necesarias para el régimen, para la institución penitenciaria, como a lo mejor algún peluquero. Sí, porque esta cárcel fue, además de cárcel de condena para prisioneros políticos, también era prisión provincial para aquellos detenidos por delitos sociales, que se llama aquí. Sí, era prisión provincial. Sí, pero era el edificio de al lado. La prisión provincial era el edificio de al lado. Esta prisión era solo de presos políticos, igual que estaba Soria, estaba Jaén. Abundando en esto, la anécdota. En la cocina había algunas de esos. La anécdota que cuenta ahí de que la tierra la metíamos donde podíamos y había una gente que se metió muchas piedras y barro
en un retrete. Y entonces hubo una redada con drogadictos que los metió en la cárcel. Claro, uno fue a la celda que tenía todo el retrete atascado de piedras y llamó para que se lo despejaran. Y tuvo que entrar Iturbe por el túnel, meter la mano y vaciar. Y que lo que le dijo aquel, tú estás zumbado, ¿qué coño va a estar esto aquí atascado? Pero fue porque eran presos comunes que entraron ahí, pero circunstancialmente. Y coincidió que se había llenado el desagüe de escombros y de cosas de estas. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ya creo que ya va siendo hora. Muchísimas gracias a los protagonistas de hoy, Pachi Bisquer, José María Lara Chepe y Ángel Amigo, los tres militantes de ETA Político Militar, y anunciamos que para mañana tenemos la presentación del libro Palabras contra el olvido. Viene Carmen Ochoa y Daniel Beorlegui, creo que es, y los protagonistas del libro, pues tenemos aquí a Johnny Barguchi, también Enrique Gesolaga y Miguel Ángel Gómez, creo recordar, y eran de ETA Sexta Asamblea, LKI o LCR, Liga Comunista Revolucionaria, o LKI en euskera, ¿no? De ideología trotskista, dentro de este... no voy a decir nada, de esta constelación de estos hijos y sobrinos que dejó la originaria ETA. Exacto, la originaria ETA. Que como decía, creo que lo dice Johnny Barguchi, entró una sola ETA y salieron tres, ¿no?